Feliz sábado, mis hermanos, ¿cómo están? El clima, la temperatura ideal para estar un sábado, para alabar este sábado. Hemos tenido sábados bien calurosos, pero aún así hemos venido. Imagínense ahora que está muy delicioso el sábado. Tengan muy buen bienvenido a todos mis hermanos. Espero que podamos gozarnos. Espero más que gozarnos. Espero que esta palabra que se va a dar sea solamente para provecho en nuestra vida espiritual. Bienvenidos para todos aquellos que por primera vez vienen y por los segundos y por los que vienen tercero. Todos sean bienvenidos. ¿Quién se acuerda el versículo que teníamos de introducción? ¿Dónde se encuentra? Apocalipsis 7. Importante, ¿no? Que nosotros le pedí al hermano que haga una énfasis en el versículo 3. Y eso nos vamos a desarrollar. Y dice así, Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Yo le pedí que hagamos énfasis en el versículo 3 porque es nuestro desarrollo, pero quería que sepamos la secuencia que venía, ¿no? Y dice así, Dios le dice a estos ángeles, diciendo, no hagáis ¿qué? Daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. Eso es lo que vamos a desarrollar, el sellamiento de Dios. Hermanos queridos, hoy estamos viviendo el último periodo de la historia de la humanidad. No estamos entrando al tiempo del fin, porque el tiempo del fin ya entramos, sino estamos viviendo las últimas horas de la humanidad. Y yo voy a agregar algo, yo no lo voy a decir así, sino lo voy a decir, estamos viviendo en las últimas horas de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Porque si digo que es las últimas horas de la tierra, entonces estoy hablando como hablaría cualquier persona, ¿no? Que cree que va a ser destruido. Sin embargo, nosotros tenemos una doctrina. Y nuestra doctrina dice que en 1844, ¿qué pasó? Entró Cristo a hacer la última obra a favor de la humanidad. Y pronto, no sabemos cuándo, la gracia, esa divina gracia, pronto se va a cerrar. Y si mi hermano querido, y si eso pasa y nosotros no somos sellados, estamos en conflicto. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar con ustedes. El versículo entonces que estábamos diciendo, versículo 7, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a la naturaleza, hasta que hubiéramos sellado. Definición, ¿qué es sellamiento? Vamos a hablar de, esto es sellamiento y la lluvia tardía, pero por el tiempo no lo voy a poder desarrollar la otra parte de la lluvia tardía. Vamos a hablar ahora sobre el sellamiento, ¿sí? Vamos a hacer una definición de qué es sellamiento bíblicamente. Es el acto de aprobación por el cielo. Cuando yo sea sellado es un acto de aprobación del cielo. O sea, he sido aprobado por el cielo. En Efesios capítulo 1, 13 y 14 dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces estamos viendo que el sello es una separación, es cuando Dios le da como propiedad, cuando pone su sello en uno, es como que somos su propiedad de él. ¿Ya? En 2 Timoteo versículo 2, 19 dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello, conoce Dios a los que son suyos. El sello también nos identificará de quiénes son, de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasó el ángel destructor? ¿Se acuerdan ustedes que había un sello o no había un sello en cada pared? Cuando el ángel destructor en el tiempo cuando fue la muerte de los primogénitos, Moisés le dijo, el Señor me ha dicho que deben poner un
un dintel en cada puerta, no un poco de sangre en cada puerta, porque el ángel destructor iba a pasar y cuando veía eso, entonces decía, estos son de mi Dios, y ahí no entraba. Eso tiene la capacidad del sello, nos identifica que somos de Dios o no lo somos. En Apocalipsis, no lo voy a leer eso, y dice así, en San Juan capítulo 6, 27 dice, porque este Jesús señalado o sello de Dios el Padre, Jesús se señaló a sí mismo como señalado o sellado por su Padre. Ahora entendiendo que el sello entonces una identificación de propiedad que Dios le va a poner a cada uno. Pero el problema que se podría manifestar es que el Señor no va a poner su sello si nosotros descuidamos la salvación. Si nosotros descuidamos su salvación y nuestra preparación, el ángel no nos va a reconocer en el tiempo de la destrucción. ¿Sí? Hermano querido, quiero decirle que una de las cosas más grandes que ha habido a través del tiempo, de toda la edad cristiana y desde que se manifestó, lo vemos en Enoc, ha sido la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es la esperanza que nos motiva, porque es la esperanza que nos motiva para algún momento en la historia estar reinando con Jesús en el cielo. Esa es la nota tónica, la segunda venida de Jesús. ¿Quiénes no quieren ver a Jesús? ¿Quiénes no quieren vivir por la eternidad con Jesús? Nos estamos preparando para eso. Porque si no quisiéramos, estaríamos haciendo otra cosa ahora. De alguna manera queremos compartir y vivir por la eternidad con nuestro Creador. Queremos conocerle, ver cómo es. Ese debería ser el objetivo que nos impulsa a cada cristiano. Hermanos, el estudio del sellamiento tiene como propósito, el primer propósito, enseñar y fijar el conocimiento de Dios en todos los individuos que esperan en Dios. El propósito del sellamiento es ¿qué? Plasmar, enseñar todo el conocimiento de Dios. Vamos a ver lo que dice la sierva del Señor con respecto al sello de Dios. El sello de Dios tiene el objetivo de preparar mentalmente, estudiar su palabra, crecer espiritualmente. ¿Ya? La sierva del Señor en Evento 187 y mensaje selecto, que está en la misma nota, dice 173, dice, el sello de Dios viviente será implantado ¿en dónde? En la frente. ¿Por qué en la frente? Porque es como decía la hermana, esta es la computadora que gobierna la cabeza gobierna a nosotros. El sello de Dios viviente será implantado en la frente. El sello o marca de Dios no se trata de una marca visible, sino un ¿qué? Afianzamiento ¿en qué? En la verdad. ¿Sí? Tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Entonces entendamos que el sello no es que, como vemos en Hollywood, que vienen y le ponen una marca por aquí y que sale. No, eso es falsedad, sino que es una cosa, es un afianzamiento en la verdad. O sea, usted cuando es sellado no se mueve, porque está basado ¿en qué? En la palabra del Señor. ¿Por qué no se mueve? Porque su cimiento es la palabra del Señor. Y dice que no solamente no se trata de un afianzamiento en la verdad, sino también en tanto intelectual como espiritualmente. No solamente que conoce, sino que vive de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es el sello de Dios. Entonces, cuando el ser humano llega a ese nivel, el Señor pondrá su sello en ese individuo. Es una marca que solamente pueden leer los ángeles, pero no los humanos. Comentario bíblico, tomo 7, 980.
El alcance de recibir el sello de Dios es el siguiente. Esto es el propósito. Fijar en la vida los mandamientos, los principios y los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y dentro de ese concepto que tiene el de fijar los principios que gobiernan el cielo, está por supuesto su ley de Dios. Está reconocer a Jesús como tu Salvador. Y cuando reconocemos a Jesús como Salvador, ¿qué hace el ser humano cuando reconoce que Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Redentor? ¿Ahí queda? No, sino que va al segundo paso, que el segundo paso viene a ser la santificación. Y la santificación se logra a través de la vivencia, no estudio, sino la vivencia de los principios divinos. Y los principios divinos son los 10 mandamientos. Y tenemos que recordar que dentro de los 10 principios que Dios hizo, que Dios le dio al ser humano, hay un mandamiento que brilla más fuerte ahora para nuestra actualidad, y es el día sábado. Cuando nosotros observamos el sábado como Dios lo manda, el sábado tiene una capacidad de santificar al ser humano. Entonces una de las metas que tiene el sellamiento es enseñarnos los principios que rigen, que deberían regir en nuestra vida en el último momento. No cristianos como muchas veces somos cristianos de nombre, sino cristianos verdaderamente que no solamente que reflejen, no solamente que tengan un afianzamiento en la verdad, sino que vivan en la verdad. Porque todo el mundo dice que Satanás conoce la palabra. Es más, no solamente, los demonios no solamente creen, sino le tiemblan. Pero ellos lo conocen, pero no pueden vivir. Nosotros no podemos ser igual que ellos, porque conocerlo como lo puede conocer cualquier persona, eso no transforma al ser humano, sino la vivencia en esos principios. Hermano querido, en Ezequiel 20:19, que es un versículo, y 20 es un versículo muy conocido, y dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlo por obra. ¿Se dan cuenta? No solamente, ¿qué dice? No solamente que yo debo conocerlo, sino que dice: andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlo por obra. Eso es lo difícil, apreciado hermano, eso es lo difícil. Conocerlo usted lo puede hacer, pero vivir y conocer y andar en esos principios es lo más difícil. Y no podemos hacerlo si lo queremos hacer por nuestra propia voluntad, no lo vamos a hacer. Pero hay un poder que sobrepasa todo entendimiento. Hay un poder que Dios nos dio, que Jesús nos dio antes de irse. Él es el Consolador, que a través de Él podemos ser más que vencedores en este mundo que se está deteriorando, hermano querido. Entender que la ley es santa y los mandamientos son justos y buenos, según Romanos 7:2. Eso hace cuando nosotros seamos sellados, prepararnos para el sellamiento nos da el entendimiento de esto, que entendemos que su ley es santa, justa y buena. No 9, no 8, no 7, o algunos lo han resumido ya en 2, y verdaderamente, porque Jesús dijo, ¿no? Ama a tu prójimo y ama a Dios, y nada más hacen, pero tampoco aman a Dios y tampoco aman al prójimo. Porque la observancia de su ley divina, que es santa y justa, es el reflejo de guardar toda la ley. Porque si yo amo a Dios como Él me exige que yo lo ame, yo guardo los mandamientos. Y para que no se me malinterprete, porque tal vez algunos que están mirando no entiende, y varias veces me lo han dicho: ustedes creen que la salvación viene porque tienen que guardar la ley. De ninguna manera, y quiero hacer claro bien, nosotros no nos salvamos porque guardamos la ley, nosotros estamos salvos por medio de la gracia de Dios, pero esa gracia me impulsa a guardar los mandamientos, y la observancia de los mandamientos es un reflejo de lo que yo vivo.
Que quede bien claro eso, porque siempre que yo voy, algunos amigos y otras personas, otras iglesias me reclaman eso. No, entendemos que la ley es el ayo que me lleva a Cristo. Hermano querido, en este momento cuando le preguntaba a la hermana, hoy es el penúltimo día, penúltimo sábado. Siempre yo digo, estamos llegando un año más y siempre hemos hecho promesas y votos al inicio del año. Mañana, el domingo, por si acaso, el domingo próximo tienen el 31 aquí para recibir el sábado. El mundo está con ¿qué? Con cervezas, con diversiones, pensando planificar dónde ir. Pero el mundo verdadero, el que Dios hizo, sus observadores están dando gracias porque le dio un año más de vida. Y eso debería ser nuestra actitud, ¿no? Entonces entendemos la ley como el que ha sido sellado entiende la ley como un fundamento de libertad, según Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No, ustedes se quedaron en lo antiguo, nos dicen. No, ¿qué nos dicen? No, ustedes parece que son judíos, pues, nos dicen, ¿no? Porque hablamos mucho de la ley. Y además ustedes están encadenados a la ley. No, la ley es la ley de la libertad. ¿Sí? Así lo decía David, ¿no? Y el último pasaje en esto, para entrar, dice 22:14 de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y qué dice otras versiones? Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos. Eso es lo que dice la versión antigua. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho, para habilitarse ¿a qué? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sí, hermano querido? Ese conocimiento da lo que estamos peleando para ser sellados. Si nosotros no entendemos el sellamiento como un punto fundamental en la salvación, nos podemos quedar con ser aspirantes de ser cristianos. El sellamiento es importante porque Dios va a sellar a los redimidos. Fija los principios en nuestra mente. Pero ya que estamos hablando del último tiempo, hace que los fieles puedan pasar por la persecución más feroz que va a haber. ¿Sí? Hermano querido. Y seréis, dice en Mateo 24:9, o sea, no nos esperan cosas buenas. No nos esperan cosas buenas. No nos esperan paz y tranquilidad. Aquellas personas que están orando por la paz del mundo, ¿no? ¿Es bueno orar por la paz del mundo? ¿O no es bueno orar? Hay que orar por la paz del mundo. Pero nosotros sabemos que no va a haber paz. Pero nosotros sabemos que el mundo va a la destrucción porque el hombre está destruyendo los principios divinos y los principios naturales. Entonces, por lo tanto, no viene paz. Aunque debemos orar para que Dios pueda dar consolación a muchas personas. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, Jesús, ¿qué? Padecerán en persecución. Hermano querido, tener ese conocimiento del sellamiento te da fuerza para entender que aquellos sellados van a pasar también por momentos de tribulación. El apóstol Pablo decía que se gozaba en eso y que todo lo que él tenía lo tiene por basura, por el conocimiento de Jesús. Ese debe ser nuestro propósito. Entender que yo se lo digo, yo le digo con experiencia mía. Desde bien chico se nos enseñaba, ¿no?, las profecías. O sea, y desde bien chico, bien, estoy hablando de 7 años, 6 años, o 7, 6 años. Hermano querido, y se nos ponía, y debería enseñársele que los verdaderos cristianos no esperen paz y tranquilidad mientras estemos aquí en la tierra. Porque aquí no es el lugar donde nosotros vamos a vivir. Somos peregrinos. Debemos entender que si somos fieles a Dios,
va a haber persecución. Yo sé que esto lo que voy a decir lo saben los muchos porque lo he escuchado muchas veces. ¿Y por qué no hay persecución ahora? ¿Y por qué no hay persecución? ¿Por qué no nos persiguen? ¿Por qué la iglesia no está perseguida? ¿Qué dice la hermana White? ¿Te das cuenta? Porque el pueblo de Dios no está viviendo a la altura de lo que Dios demanda. Porque el pueblo de Dios ha hecho un pacto silencioso con el mundo y con la iglesia. Quiere estar bien con el mundo y con la iglesia. Y eso nos pasa a todos. ¿Sí? Por eso es que no hay persecución. Pero que el pueblo de Dios se ponga firme, ahí sí que vendrá la persecución. ¿Por qué estamos relajaditos? Porque también estamos relajados espiritualmente. Debería llamarnos la atención. Dice aquí, muy importante lo que dice, estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de la promesa de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora testifica del poder de la fe para resistir las potencias del mundo. Y lo pone como ejemplo, lo ponía David, ¿ya? Y lo ponía José. Personas que fueron perseguidas, que sufrieron persecución, pero que se mantuvieron fieles. Hermanos, metámonos en la idea en la cabeza que las cosas de aquí adelante hoy están mal, mañana van a ser peores. Yo no vengo a decirles como, o sea, es que el problema es el siguiente, si yo viniera a decirle como los apóstoles, ¿usted lo ha escuchado los apóstoles? Los apóstoles de los domingos, ¿usted lo ha escuchado? Los apóstoles de los domingos vienen y les hablan de esperanza, de prosperidad, de que el evangelio es prosperidad, de que el evangelio es, si usted da su diezmo, hoy día tiene, ¿qué carro tiene? Y yo tengo un Toyota, de su diezmo va a tener un Mercedes-Benz. Ese es el evangelio de prosperidad y eso es lo que la gente quiere escuchar. Un evangelio que no hace nada para la preparación espiritual del ser humano. Porque es fácil presentar un mensaje, de decirle, no hermana, tranquilo, usted está bien, pero va a pasar el tiempo y lo que Satanás está haciendo ahora es entorpecer y hacer que todas las personas se olviden del evento que está pasando en el cielo. Porque mientras más personas se olvidan del evento que está pasando en el cielo, menos tiempo tendrán para arrepentirse. ¿Y ustedes saben cuál es el evento? ¿Y ustedes saben cuál es el evento que está pasando hoy día en el cielo? Ese. Estamos en el pleno juicio investigador. No sabemos cuándo le va a tocar a los seres, a los vivos. Pero el que murió esta semana, o el que murió la anterior semana, para él se le acabó el tiempo de gracia. No sabemos cuándo empezará para los vivos. Pero ¿quién te garantiza a ti que mañana estarás vivo? Me pregunta, porque la vida no la compramos. La vida es un don que Dios nos dio. Y cuando Él la quiere, la da, y cuando Él quiere, la quita. Por eso, hermano querido, debemos entender esto como algo fundamental. En primeros escritos dice, solo el ángel destructor verá la señal y pasará por largo. El ángel destructor va a ver nuestro carácter. ¿Cómo está nuestro carácter alineado con el carácter de Cristo? Solo así Él pasará. Si no, vamos a tener que soportar las terribles dificultades para las cuales no nos hemos preparado. Porque yo no creo que ninguna persona de aquí sea preparado para pasar por las plagas. Yo no creo. Yo no me preparo. Yo me preparo para resistir las plagas con el poder de Dios. Porque al que le toque las plagas, ¿qué será? ¿Qué dice la primera plaga? La primera plaga nos identifica a quienes recibirán las plagas. Aquellos que no están inscritos, ¿qué? En el libro de la vida. Por eso yo no estoy preparado para eso. Yo me estoy preparando para resistir, para ser sellado y ser separado.
Apreciado hermano, en Maranata dice así, Maranata 23 de agosto, precisamente antes de entrar al tiempo de angustia, todos recibiremos el sello ¿de qué? De Dios. Entonces, antes de entrar al tiempo de angustia, ¿qué vamos a recibir? Y ese me da fuerza porque después viene la lluvia tardía y puedo pasar el tiempo de angustia. ¿Ya? Todos recibiremos el sello de Dios vivo. Entonces vi que 4 ángeles dejaban de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia y espada. Una nación se levantará contra otra y el mundo se hallaba en confusión. Apreciado hermano, aquí está. Antes que entremos al tiempo de angustia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Recibiremos el sello de Dios viviente. Es por eso que tenemos que trabajar, para recibir, porque si no recibimos el sello de Dios, tampoco recibiremos la lluvia tardía. ¿No? Dios no va a poner la lluvia, Dios no va a derramar la lluvia tardía a aquellos que no hayan sido sellados, y no serán sellados aquellos que todavía tienen pecado en su corazón. ¿Sí? Clara la cosa. Entonces es tiempo de que nuestros pecados, hoy es tiempo que nuestros pecados sean enviados ¿a dónde? Al santuario celestial. Hoy es el tiempo, porque ese es el trabajo que está haciendo Jesús, recogiendo los pecados de aquellos que están arrepintiéndose y lo está presentando ante el Padre. Lo está presentando porque ahí es donde encuentran, ahí es donde están, ahí es donde se pueden borrar, ahí es donde se pueden perdonar. Porque si usted no lo confiesa, el pecado, ¿dónde lo tiene? En su corazón. Entonces si usted no confiesa su pecado, el pecado está en su corazón y todavía es pecado en usted. Por lo tanto, usted no podrá recibir el sello de Dios viviente. Y si no puede recibir el sello de Dios viviente, tampoco podrá pasar el tiempo de angustia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, 3 y 5, dice, ¿ya? No lo voy a leer, pero quiero decirle aquí siguiente. Porque en el versículo 5 empieza a decir la cantidad de sellados por cada tribu, ¿ya? Pero lo más importante que yo vuelvo a repetir es que esto se para hasta que los siervos de Dios sean sellados. Inmediatamente se termine el número, porque Dios tiene el número, porque Dios sabe quiénes son sus hijos. Una vez termine, mi apreciado hermano, las calamidades se vienen a la tierra. ¿Y quién podrá resistir en el día malo? ¿Quién? Solamente el que tiene las manos limpias y el corazón limpio, puro. Ezequiel 9:4 dice lo siguiente. Ezequiel 9:4 dice lo siguiente. Y le dijo Jehová, tremendo esto, pasa, ¿por qué? Por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pásale, ponles un sello de aquellas personas que están orando, que están arrepintiéndose y que están intercediendo por aquellas personas y que están doloridos ¿del qué? Del pecado que se está haciendo en el mundo. Pasa por en medio de ellos y ponles una señal. Y a los otros, ¿y qué dice? En el versículo 5, y a los otros, Ezequiel 9:5 dice, continuando la lectura, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él, y eso va a pasar si nosotros no estamos sellados en el tiempo del fin. Vamos a recibir la misma suerte que va a recibir el mundano, y aún peor, porque nosotros sabíamos y no hicimos caso nada para prepararnos. Y dice, pasa por la ciudad en pos de él, ¿y qué continúa? Y mata, no perdones vuestros ojos, ni tengas misericordia. Apreciado hermano, difícil cosa se nos viene, sí, pero podemos ser más que vencedores, también es sí. Y si nosotros no entendemos, mi hermano, esto, nosotros somos más, ante el Señor ahora, nosotros somos más culpables que el mundo que no conoce. Y nosotros recibiremos mayor castigo que el mundo que no lo conoce, porque somos más responsables. Aquí nadie que esté en esta sala puede decir yo no conocí la verdad.
Nadie. Unos más que otros son más responsables ante Dios. Y una de las otras características que tiene el sellamiento es preserva a los fieles de la destrucción final. En Amós capítulo 9, versículo 3 dice, se les mandó, Amós capítulo 9, versículo 3, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguno, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en su frente. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice? Aquí dice, Amós dice 9:3, dice, no me destruigan la naturaleza primero, solamente ¿quiénes? Aquellos que no tuvieron el sello de Dios viviente. Mi pregunta es la siguiente: ¿será que el mundo está peleando por tener el sello de Dios? ¿O somos nosotros los que peleamos por el sello de Dios? Mi pregunta es esa. ¿El mundo conoce del sellamiento? No conoce. Entonces Dios no lo va a juzgar a la persona del sellamiento porque no conoce, pero sí te va a juzgar a ti y a mí porque nosotros conocemos estos temas. ¿Sí? ¿Me entiende? Usted sabe que lo que necesita para ser sellado, una obediencia irrestricta a la voluntad de Dios. El mundo está perdido. Es como decirle que el mundo está en apostasía. No, el mundo no está en apostasía. El mundo está perdido. El mundo no está en apostasía. Somos nosotros los que, conociendo la verdad, no la andamos. Esos somos los que estamos en apostasía. ¿Se dan cuenta? Entonces el mundo no sabe qué es el sello. Para él hasta se pueden burlar. Ellos están perdidos. Pero mi hermano querido, usted y yo sabemos acerca del sellamiento, de nuestra preparación, nuestra necesidad. Por eso dice el Señor, los que no tengan el sello en su frente, mátalo. Y el ángel destructor lo va a pasar así. Y no podremos resistir el tiempo de la destrucción, en el tiempo de la destrucción final. En Apocalipsis 7:2 dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño. O sea, te va el sellamiento. Los que seamos sellados, vamos a poder resistir, ¿no?, ese tiempo de angustia total que va a tener la tierra. Una aflicción total. Porque nuestra fe no se basa en lo que dicen. Nuestra fe no se basa en lo que me enseñaron. Nuestra fe no se basa en lo que pude haber aprendido. Mi fe se basa en mi experiencia personal con Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de las 10 vírgenes? 5 eran fatuas y 5 eran prudentes. Pero las imprudentes se confiaron en la fe de las que eran prudentes. Las fatuas, creyeron que la fe de ellas me iba a poder salvar. Hoy la fe del pastor me puede salvar. La fe de mi esposo me puede salvar. La fe de mi esposa me puede salvar, no mi hermano. O la fe de mi padre o de mi madre. La fe que te va a salvar es tu experiencia personal con Dios. ¿Sí? Nada. Solamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vamos leyendo acerca de los 144,000 que cantan, un cántico nuevo, ¿sí? Un cántico que nadie podía entender sino solamente aquello. ¿Y qué era ese canto? Su experiencia personal, su día con día, ese día que hoy día subió, mañana se cayó, pero por la gracia de Dios sigue adelante. Eso es lo que va a cantar, es por la experiencia cada uno. Algunos tendremos una experiencia más dificultosa, otros tendremos una experiencia menos dificultosa, pero al fin y al cabo una experiencia personal. Y eso no se puede regalar, y eso no se puede dar, si eso se tiene que vivir. Apreciado hermano, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, 981, dice así: solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán pasaporte para pasar los portales de la ciudad santa. ¿Qué dice? Solamente los que se han sellado. Y eso es lo que nosotros tenemos que pelear. Mi vivencia diaria con Dios me va a habilitar que yo sea sellado.
Primero es escrito, dice, los que reciban el sello de Dios vivo y serán protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Dios, de Jesús. Por eso es que no podemos traspasar nuestra fe. No podemos vivir con la experiencia, porque hay muchas personas que dicen, ustedes lo saben, hay personas que están contentas en iglesias que lamentablemente están caídas, pero porque no quieren desatarse de qué, de esas ligaduras, porque la iglesia se convierte en qué, en un club donde los sábados hemos perdido el concepto de adoración y el sábado se convierte en un día de qué, de regocijo o como de club, donde yo me reúno. Como no lo veo toda la semana, empiezo a hablar de lo que pasó en la semana. Y así estamos transgrediendo el sábado también. Y eso no es lo que Dios quiere. O sea, lo que estamos haciendo así no vamos a ser sellados. No podremos tener el pasaporte para entrar a la santa ciudad. Hermano querido, recordemos que el sellamiento no dura mucho, es un corto tiempo y finalizará cuando Cristo termine su obra en el santuario. Cuando Cristo se saque las ropas sacerdotales y se ponga las ropas de venganza, se habrá acabado para todos. Se habrá acabado el tiempo de gracia. Y los que jugamos, Dios quiera que no sea así, y los que jugaron con este evangelio serán mucho más responsables de que aquellos que no lo hicieron. Y continuarán, dice, haciendo su vida como si fuera que no haya pasado nada, no sabiendo que en el cielo su nombre fue ¿qué? Fue echado para la perdición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan ustedes en el tiempo de Daniel? Menen, Tekel, Uparsin. ¿Qué significaba eso? Pesado fuiste, ¿qué? En la balanza y fuiste hallado falso. Hermano querido, que eso no sea nuestra experiencia. Porque nadie quiere eso. Porque estamos peleando, es cierto que nos equivocamos, pero por la gracia y por la misericordia de Dios debemos levantarnos y continuar el camino. Todavía queda un poco de tiempo para poder nosotros reencaminar nuestra vida. ¿Cuáles son los requisitos? Ahora vamos a ver los requisitos para recibir el sello de Dios. Primero, refleja el carácter de Jesús. Dice, pronto vendrá Cristo en las nubes de los cielos. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para encontrarnos con Él libre de toda mancha. Cuando se cierre el tiempo de gracia, yo tengo que estar sin pecados. Porque si yo tengo un pecado y el tiempo de gracia se cerró, ¿qué yo estoy? Estoy perdido. No es que cuando venga Cristo me va a limpiar. Cristo va a venir a darme la recompensa. Ahora debemos aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis ¿qué? Cargados y yo os haré descansar. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es uno de los requisitos, reconocer a Cristo, que es nuestro único camino de salvación. Porque ese es el cristianismo. Reconoce que tenemos una persona que murió, que dejó el cielo, dejó el reinado, dejó su omnipresencia, todo lo que tenía el cielo para convertirse en una persona, en un varón de dolores, que fue muerto hasta muerte de cruz. En Efesios capítulo 5, versículo 27 dice lo siguiente: al fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uno de los requisitos que Dios quiere como iglesia y individualmente, que
que sea una iglesia santa y gloriosa, sin mancha ni arruga. Eso nos pide Dios. Unos requisitos para el ser sellado, que seamos una iglesia sin mancha ni arruga, sin ninguna introducción filosófica moderna, sin ninguna doctrina falsa que se han levantado, sin ninguna doctrina que dice que si mi hermano murió, yo me puedo bautizar por mi hermano y allá se va a bautizar. Sin ninguna doctrina de esas que dicen, no importa si fue tu muerto fue malo, hay que hacerle vamos a hacerle unos cultos, o que son misas, ¿no? Le vamos a hacer misa, ¿y qué? Y si está medio divagando, lo vamos a encaminar. No, eso no existe, ¿no? Por eso es que aquí se nos dice que debemos que ir hoy al único que nos puede dar solución, que es Cristo Jesús. Hoy es el tiempo. Entonces dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, ni doctrina semejante, ni falsedad semejante, ni ideología semejante a la mentira. Cuando nosotros decimos, oiga, últimamente ya está tan descarado, porque ahora ya se habla de la reencarnación, hoy ya se habla con todo eso es paganismo, eso es brujería, eso es hechicería, eso es espiritismo. Nosotros no podemos estar con eso. Ay, no, hermano, pero a veces, de vez en cuando, como sale en el periódico, quiero saber lo que me va a pasar para este mes. No lo haga, hermano. Los horóscopos, no lo haga. No lo haga, hermano. Pues son falsas doctrinas. Y la iglesia que se va a presentar en el último no tiene nada que ver con es como Jesús. Jesús no tenía nada de Satanás. Nosotros tenemos que llegar a hacer eso. No tener nada del mundo. Vivimos en el mundo, pero no podemos no podemos vivir como vive el mundo, comer como vive el mundo, vestir como viste el mundo, que hacer lo que las modas y todo lo que hace el mundo. Nosotros no podemos hacer. No podemos estar viendo lo que ve el mundo. Porque nosotros somos ¿qué? Nosotros nos gozamos diciendo nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Y una nación santa vive apartada ¿de qué? Del mundo. Vive en el mundo, pero es apartada de todo del mundo. Dice así, en el Rival and Herald del 5 de diciembre de 1912 dice lo siguiente: a fin de presentarse a sí mismo Cristo está por venir en las nubes del cielo y debemos estar preparados para encontrarnos tener sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El poder transformador de Dios debe estar en nuestro corazón. Debemos estudiar la vida de Cristo e imitar el modelo divino. ¿Cuál es un requisito? Estudiar ¿qué? La vida de ¿quién? De Cristo e imitar el modelo divino. Por eso es que la hermana White nos dice, contemplemos, en el deseo de toda la gente dice, contemplemos que al Calvario. Debemos contemplar el Calvario, porque contemplando el Calvario nosotros contemplamos el sufrimiento de Jesús. ¿Usted quiere contemplar el sufrimiento de Jesús? Estudie el deseo de toda la gente en el Getsemaní. Estudie. Y será contenido de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque en el Calvario se ejecutó la muerte, pero Cristo sufrió en el Getsemaní. En el Getsemaní, si nosotros podemos ver, dice el espíritu de profecía, la pluma espiritual, en este capítulo del deseo de la gente, que Jesús humanamente, si no quería pasar eso, no lo iba y no se le iba a considerar como derrota. Pero Él tenía un trabajo por nosotros. Llevarnos a qué? Que quería volver a qué? A reencaminar la vida del ser humano. Y la única manera era entregando su vida. Apreciado hermano, yo te invito a que tú leas ese capítulo. Entonces, si contemplamos el Calvario, nos daremos más cuenta del sufrimiento y nuestro corazón se expandirá a poder ser más receptivo de las verdades de Dios para este tiempo.
Debemos espaciarnos en la perfección de su carácter y ser transformados a su imagen. Nadie entrará en el reino de Dios a menos que su voluntad sea puesta a cautividad a la voluntad de Cristo. Por eso es que debemos contemplar, ¿se dan cuenta? Por eso debemos contemplar a quién, a Cristo. Porque cuando yo contemplo a Cristo, mi yo desaparece y Dios llena ese vacío. El yo que de autosuficiencia, ese yo de autosuficiencia desaparece. Y entonces ¿quién? Y es cautivado por el ¿qué? Por la gracia divina de Cristo. Y entonces yo empiezo a transformarme. Hay un error que nosotros hablamos muchas veces. Hablamos mucho de reavivamiento y reforma, ¿no? Hemos hablado muchas veces, ¿no? De reavivamiento. Pero saben que muchas veces empezamos por la reforma. Y la reforma no va a funcionar si yo no tengo un reavivamiento. El reavivamiento es el que me dice: Señor, yo quiero cambiar mi vida. Yo sé que soy pecador y solamente tú puedes salvarme. Y yo quiero reavivarme, quiero la primer comunión con Dios. Entonces cuando mi corazón entiende, entonces cuando mi mente se explaya en esas verdades divinas de amor y misericordia, entonces yo puedo hacer una reforma. Y la reforma la hago sin que yo me dé cuenta, sin que yo me doy cuenta. Entonces yo voy cambiando. Entonces lo que antes hacía ya no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo una prioridad que es Cristo Jesús. Apreciado hermano, tremendo lo que dice la hermana White, ¿no? Nadie entrará en el reino de Dios a menos que su voluntad, mi yo, sea puesto a la cautividad del yo de Cristo. Vosotros, en 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero te está pidiendo que seamos ¿qué? Somos piedras vivas, como casa espiritual, sacerdocio santo. Y cuando seamos santos, y entiéndame, no es que vayamos a hacer, no es que nos vaya a salir a ala. Cuando hablamos de santos, cuando seamos separados ¿de quién? Del mundo. Y si somos separados del mundo, entonces somos apartados ¿para quién? Para Jesús. Entonces entonces me deleito en la palabra del Señor, y a través de eso yo empiezo a vivir una santificación que es necesaria, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Y dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso nos falta, hermanos. Queridos hermanos, ya se me fue el tiempo. Otro punto que hay que hacer, para un requisito para tener el sello de Dios, es estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo usted cómo usted conoció a su esposa ahora? ¿O cómo usted conoció a su esposo ahora? Ahora sí que se conocen por internet, ¿no? Esta es la nueva moda. Se casan por internet, ¿no? Sí, ahora es así la moda, ¿no? Pero antes no era así. Usted tenía que ir a visitarla, ¿no? ¿Sí o no? La visitaba, conocía, aprendía. ¿Qué más hacía? Empezaba a tener un contacto, ¿no? Para saber, incluso sabíamos cuáles le gustaba, qué cosas no le gustaba. Es estudiar. ¿Y cómo podemos conocer el carácter de Cristo? El carácter de Cristo está acá. ¿Sí? Estudiando la palabra del Señor, porque ellas son útiles para nosotros, porque nos redarguyen, porque nos enseñan para la salvación. En 2 de Timoteo 3:14, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo? Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste y te persuadió. ¿Quién te persuadía? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder de transformación. Pero tú persistes en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación
por la fe en Cristo Jesús, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces no se puede ser un buen cristiano si usted no lee la Biblia. O hay cristianos bueno, de que ahí debe haber, pero verdadero cristiano debe ser el que estudia y se contempla en la palabra del Señor. ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles 78 dice, en la Biblia cada deber se hace claro y cada lección comprensible. Capacita a los hombres y lo hace apto para la vida eterna. Así de claro. Y también en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Apreciado hermano, con esto quiero terminar diciendo, estamos a filos, a una semana de que se acabe el año. Siempre digo lo siguiente, el ser humano, nosotros los cristianos, debemos hacer una retrospectiva acerca de lo que nos trajo este año. Espiritualmente, ¿hemos crecido? ¿Espiritualmente hemos avanzado? Eso debe ser una pregunta de cada uno. Porque cada año nosotros hacemos promesa a Dios. Y si le hacemos una promesa a Dios, no tardemos en cumplirla. Pronto se va a acabar el tiempo de gracia. ¿Y cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta? Nuestra respuesta la estamos haciendo ahora. La respuesta que le vayamos a dar a Jesús la estamos creando ahora. ¿Una respuesta para el bien o una respuesta para el mal? Debemos mirar y contemplar más a Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Solo a través de la cruz, solo a través de Jesús podemos tener salvación. Hermano querido, yo te quiero invitar ahora a que puedas reaccionar si no hemos equivocado, si no hemos hecho lo que Dios demanda de nosotros. Es tiempo que reencaminemos nuestra vida. Veamos en qué estamos fallando. Yo no sé cuál es el problema de cada uno, pero no hay problema, no hay dificultad que no se pueda vencer. No hay problema, no hay dificultad. No solamente veamos la parte material, veamos algo que es mucho más importante, la parte espiritual, porque nosotros estamos de paso. Y Cristo quiere pronto venir a ver, a recoger a los que son, a los que reflejan su carácter. Que el Señor pueda ayudarnos y nos pueda dar la inteligencia y sobre todo pueda tocar nuestros corazones el Espíritu Santo para que podamos entender las verdades para este tiempo. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a hincarnos los que podemos, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí unos cuantos de tus hijos en primer lugar para pedirte el perdón de nuestros pecados. Está pasando un año y muchos de nosotros no ha crecido nada, o tal vez otros han crecido más espiritualmente. Tal vez unos no hemos tenido tantas experiencias como otros, pero si no hemos equivocado, Señor, queremos abrir nuestro corazón, examínalo, lávalo, Señor. Y si hay algo que está todavía mal, ayúdanos a vencerlo. Queremos presentarnos ante ti limpios, sin ningún temor de qué avergonzarnos. Cada uno tiene su propio problema, cada uno tiene alguna enfermedad.
Tú haz la obra que tienes que hacer en cada uno, pero sobre todo haz la obra espiritual en mi corazón y en el corazón de todos mis hermanos. Ayúdanos, Señor, te lo pido, que tus santos ángeles puedan estar en esta iglesia y en todos los hermanos, que nos contriña, Señor, porque sabemos que cada uno tenemos problemas y a veces no queremos saltarlo. A veces tenemos pecados muy arraigados en nuestro corazón y que es difícil sacarlo, Señor. Ayúdanos para vencerlo. Ayuda a cada uno, Señor, de los que están acá y de los que nos están escuchando en el aire, a poder vencer sus propios defectos de carácter y puedas ayudarnos, Padre, y darnos esa fuerza para seguir contemplando a Jesús en el Calvario, para que podamos entender el gran sacrificio que hizo Jesús por esta raza humana que no tenía nada bueno. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que puedas quedarte nuevamente con nosotros. Y gracias también por las manos de las que prepararon el alimento para nosotros en esta mañana. Bendice también, Señor. Muchas gracias por todo y perdona nuevamente nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.